pueden ver como una oportunidad de hacerle broma, con lo cual pueden pasar el umbral de prudencia y hacer bromas pesadas, ¿no es cierto? Y agraviante, o por lo menos el perfil melancólico lo ve como agraviante, con lo cual se refugia mucho más en el aislamiento y empieza a tener tendencia a una, a una actitud que lo pueda llevar a, a los pensamientos, digamos, marcadamente tristes, lo cual pueden crearle un perfil de distímico que ya deja de ser un perfil para ir trasladándose a un rasgo, ¿no? A un rasgo de tristeza, que sería dentro de ese rasgo de tristeza ir encaminándose a una distimia, que ya sería un trastorno si lo dejamos evolucionar. Entonces, estos chicos hay que tenerlo acompañándolo con los pares para crearle grupos de interactivos resilientes, con grupos positivos, con grupos chicos y que lo estimulen. Hay que buscarle los perfiles resilientes que tenga para hacerlos referentes a través de esos perfiles que tenga. ¿Ah? Y hacerlos referentes. Como si lo acompañamos va a ser mucho menos difícil que hacerlo protagonista un tímido, porque el melancólico no va a mostrar muchas ganas de ser referente, pero acompañado por alguien, sí. Y si es una persona tutor, mucho más. Entonces, hay que buscarle los dones, hay que buscar que se apuntalen los dones, hay que buscarle los valores, hay que apuntalarlo en los valores, hay que buscarles los valores tanto espirituales como morales y a empezar a caminar con él desde ese lugar, desde el interactuar con los pares en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Eso sería lo importante, digamos. Bueno, acá vamos a tener un perfil del hiperactivo, un perfil que acá están algunas de las características que tiene, pero es un perfil que todo lo conocemos, ¿no? Si no lo tenemos con un hijo, lo tenemos con un sobrino, si no lo tenemos con un sobrino, lo tenemos con un vecinito, si no lo tenemos con un vecinito, lo tenemos en los hijos de nuestras amigas. Es decir, los perfiles hiperactivos es imposible que no lo hayamos conocido, y en general cuando uno habla de ello automáticamente el rostro del otro, si uno le pregunta, lo mira, cuando le pregunta es de desagrado, ¿no? Es un perfil que ya causa rechazo de solo recordarlo, y eso ya nos está mostrando qué difícil que es para ese chico remar con ese prejuicio que tiene, que sin duda uno diría, bueno, pero sí se lo han ganado a esa fama. Eso no quita que es un niño, y que es un niño que tiene que estar remando con ese prejuicio, lo cual aumenta todavía más su impulsividad y los rasgos característicos de necesidad de ser registrado. Por eso es que todas las conductas que ellos tienen para estar en los lugares inadecuados, subiéndose a los lugares que no tienen que subirse, y haciendo actividades que pueden estar en el límite de lo altamente peligroso, tienen que ver con el perfil, pero tiene que ver mucho con este déficit que yo le demarcaba de la necesidad de ser registrado, de
ya que no puedo ser registrado desde el cómo soy, en mi interioridad, registrarme en lo que hago, ¿no? Aunque eso todavía exacerbe el prejuicio que tengo de que es una persona que no hay manera de controlar. Entonces se hace un círculo vicioso entre su hiperactividad y la respuesta de aquellos que están encargados de cuidarlo o de controlarlo. Es un verdadero desafío el hiperactivo tanto en la primaria como en la secundaria. Por ello es que es uno de los perfiles a los cuales más hay que trabajar y consensuar estrategias, ¿no? El problema de la atención que también tienen, que muchas veces se lo diagnostica por déficit de hiperactividad y déficit de atención e hiperactividad, es porque pueden coexistir los dos, pero es altamente positivo considerar que estemos frente a un solo perfil y no a dos, para no tener que hacer más compleja la situación. Un perfil hiperactivo, igual que un perfil impulsivo, son perfiles que tienen un déficit de atención secundario. Es decir, ustedes ya van a ver que yo les menciono más adelante de que no podemos quedarnos con un perfil, de que el chico tiene un perfil. En general los chicos tienen varios perfiles, pero tienen alguno que es sobrellevante, ¿no? Entonces, en el caso hay que decir, bueno, ¿cuál es el que más frecuencia, el que más molestia, el que más síntomas produce? El hiperactivo, bueno, es hiperactivo. El déficit de atención se lo deja como un elemento secundario, porque todos tenemos más de un perfil. Entonces nos quedamos con el que más evidencias hay, ¿no? Entonces, como tiene déficit de atención, ¿por qué tiene déficit de atención el hiperactivo? Bueno, yo le voy a poner a ustedes, que cada uno de ustedes piense una situación hiperactiva en que ustedes están. ¿Cuándo nos ponemos hiperactivos? Cuando estamos contra el reloj, en situación de presión. Cuando estamos en situación de presión, estamos con un perfil hiperactivo. Entonces entramos, salimos, volvemos, agarramos las casas, busquemos y ya empezamos a dialogar con el entorno de nuestra casa. ¿No has visto a dónde he puesto la llave? Recién la tenía en la mano mamá o papá. Sí, pero es que entré a buscar tal cosa y ya no sé dónde me lo he dejado. ¿Por qué por favor no me han...? Entonces, ¿qué es lo primero que se manifiesta cuando hemos entrado en una hiperactividad? Hemos perdido la capacidad de atención. Justamente en el deporte, una de las cuestiones que más tiene que tener en cuenta un entrenador de un equipo es que el equipo no entre en un nivel de hiperactividad, que ocurre mucho en cualquier deporte, ustedes lo ven. ¿Y cómo uno se da cuenta? Por la rapidez con que equivocan la pelota, por la rapidez con que patean, por la rapidez, porque van contra los minutos y no quieren perder y van contra esa presión. Bueno, ahí todos han entrado con déficit de atención. Y todos sabemos que cualquier función con déficit de atención es mala. No importa qué capacidad tengamos. Entonces, el déficit de atención es un elemento que siempre lo vamos a tener que tener en cuenta en el perfil hiperactivo. No hay perfil hiperactivo
sin déficit de atención, porque toda hiperactividad supone un déficit de atención. Y esto quiero remarcarlo mucho. El otro circunstancia que me gustaría también compartir con ustedes mientras vamos haciendo, ¿no es cierto?, es que este hiperactivo no solo es en cuanto a lo motor, ¿no es cierto? Lo motor de por sí es molesto, pero cuando va pasando los años, este ventilador caminante empieza a modular un poquito mejor su hiperactividad, siempre está con los pies inquietos, siempre se está levantando a buscar algo de la heladera, siempre está hiperactivo, pero ya no con esa turbulencia de los primeros años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que aparece como elemento hiperactivo? Y toda una serie de actitudes y de conducta, ¿no? Es decir, una persona está hablando y no puede impedirse el impulso de no interrumpir. Entonces ahí vemos otro elemento que está pegadito al perfil hiperactivo, ¿no es cierto?, que es el perfil impulsivo. Es decir, vamos viendo cómo la impulsividad, el hiperactivo y el déficit de atención son hermanitos trillizos, andan siempre juntos. El perfil es hiperactivo, pero que es impulsivo, es impulsivo. Y ahí es donde le digo, se nota en un perfil hiperactivo cuando va entrando a otra edad, esta poca capacidad que tiene para posponer el impulso y dejar que el otro termine de expresar lo que está hablando. Entonces se comporta igual que un impulsivo. Si hemos puesto como consigna que esperen su turno, cuando está hablando a alguien y lo que ha dicho lo toca emocionalmente al hiperactivo, se comporta igual que un impulsivo, no lo va a dejar seguir hablando, lo va a interrumpir. ¿Por qué? Y él va a decir, porque es que era importante lo que yo tenía para decir. Claro que lo que todos tenemos para decir es importante, pero aquí él se está comportando como un pleno perfil impulsivo. Se inmiscuye en temas que no le incumben directamente, es decir, si ve chicos que están en una situación de discutir o cosas, rápidamente interviene o directamente está haciendo a la maestra que observe que los chicos estos no están cumpliendo la consigna. Es decir, se mete demasiado en la vida de los demás, se inmiscuye mucho en lo que los compañeros, los otros hacen. A lo mismo hace en la familia, en la vida de los padres, en la vida de los hermanos, en la vida de todo el mundo se está haciendo. Siempre piensa que lo que los otros están haciendo es más importante que lo que a él le ha tocado hacer y ya rápido deja lo que está haciendo para agarrar lo que los otros están haciendo. Entonces, como vemos, es un perfil que se mezcla de otros perfiles, el perfil hiperactivo, y la constante es que es todo lo social, todo lo comportamental, todo lo que es pautas, todo lo que es norma, tiende a transgredirla. Entonces un chico que siempre va a estar jugando entre el filo y la navaja, diríamos, que son los que en el secundario viven con la amonestación, diríamos, ¿no? Entonces, estos son grandes perfiles de desafío, por eso aquí el BAG es tan importante aplicarlo y leerlo, porque el BAG da muchas herramientas para seguimiento, ¿no? Pero de todas formas, aparte del BAG, tenemos que nosotros ser creativos, considerar la característica que tiene el perfil, y si sabemos que es hiperactivo, pedirlo que esté a cargo de una función paralela en el aula, la va a hacer perfectamente bien.
lo que está en nosotros es qué actividad paralela hacer que al mismo tiempo no lo distraiga a los compañeros o que no les distraiga mucho. Entonces ahí tendremos que estar al tanto de marcarle: Martín, no hables cuando entregue la lapicera, Martín, date cuenta, y rápidamente enfocándolo a los chicos, que sigan la consigna de uno. El otro es siempre, cuando tienen esta tendencia a distraerse porque se aburren, darnos cuenta que las clases donde tenemos chicos hiperactivos tienen que ser clases no de dar consignas, sino de enseñar preguntando y preguntándonos. Eso obliga a que los chicos tengan que levantar la mano y contestar. Bueno, el ayudante, el coordinador, para que nos diga a quién le toca levantar la mano, tiene que ser siempre el hiperactivo. Vení, Juan, sentate a mi lado, vos fíjate quiénes van levantando la mano para contestar. Pero lo tengo que motivar a los chicos para que me pregunten, porque nadie me va a preguntar. Entonces tengo que usar estrategias motivacionales para que los demás chicos, o sea, todo es un desafío. Todo el manejo de los alumnos, el manejo del perfil de por sí, el manejo de una clase a donde no tengo que dar una clase, sino transformarla en una clase de los por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué se le ocurre tal otra? Y desde el pensamiento del niño, donde también está el porqué del chico hiperactivo, pero él se ve obligado a ir escribiendo los nombres de lo que le tienen que tocar y todo. Entonces eso hace que él esté atendiendo por un lado y al mismo tiempo escribiendo, ¿no? En general, entonces, son chicos que van a tender a tener problemas en su vida, tanto privada, en su vida individual, en sus relaciones de pareja, en su familia y en su trabajo. Entonces está en nosotros ir por un lado, tratando de acompañarlo en la currícula, viendo estrategias, como le digo. Y como decíamos anteriormente, los perfiles tienen que ser manejados con mucha más facilidad en las digamos, materias especiales, porque ahí es donde podemos crear subgrupos, y creando subgrupos podemos crear actividades que se retroalimenten entre sí, con lo cual hace que esta hiperactividad grupal lo contenga al hiperactivo individual. Ese sería, resumiendo, algunas características de este cuadro. Bueno, este es otro de los 3 síntomas que andan siempre acompañándose, los 3 mosqueteros, y el déficit de atención también se lo puede diagnosticar solo o como parte de un déficit de atención e hiperactividad, y a donde le decía anteriormente, hay que conversar con los diversos docentes, con el gabinete pedagógico, psicopedagógico, ayudarse quizás por el VAS y tomar la decisión si lo van a tomar como déficit de atención y secundariamente como hiperactivo o impulsivo o como un déficit de atención. Lo que siempre hay cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay que salir de la tendencia que hemos tenido durante tantos años de que el diagnóstico de la atención parecería estar enfocado en el docente, que era quienes primeros tomaban contacto con la realidad del chico, ¿no? Tenemos que tratar de corrernos ahí
y verlo como perfiles de vulnerabilidad y no como síntomas. El perfil de vulnerabilidad y el síntoma de déficit de atención tienen que ver con la frecuencia y con la intensidad y con, digamos, el grado de disfuncionalidad que se va generando a través del síntoma. Para, de acuerdo a eso, nosotros trabajarlo siempre como perfil, porque si no vamos de alguna forma vamos a incentivar a la familia a buscar neurológicamente en la neurología infantil y vamos a encontrar que ciertas drogas que son para acrecentar la atención se los dé a los niños con todos los efectos colaterales que esta situación produce. No es que uno esté diciendo que no haya que medicar a las personas que tienen trastorno de déficit de atención, pero por eso le digo, no nos sumemos nosotros, muchas veces a la familia, a que la familia preste atención, que tienen problemas con la atención al chico, que la familia también diga lo mismo, que vayan al pediatra, que el pediatra vea toda una historia de déficit y ya lo cataloguen como un trastorno de déficit de atención. Siempre hay tiempo para medicar y nunca hay tiempo para desandar el camino realizado. Entonces, más vale que nos quedemos con perfiles de atención, ¿no es cierto? No nos acerquemos ni al rasgo de déficit de atención, menos al síntoma de déficit de atención y mucho menos al trastorno del déficit de atención. Entonces, son todos rótulos, digamos, ¿no es cierto?, de un camino que va desde lo sintomático y luego, digamos, a la disfuncionalidad y luego de la disfuncionalidad al trastorno. Entonces, nos quedemos con el perfil, que el perfil es algo, digamos, particular, pero no se sale de lo natural. Es una particularidad. Hecha esta aclaración, para evitarnos la sobre diagnóstico de déficit de atención, nos quedamos con los perfiles. A partir de allí, como vemos aquí en las diapositivas, es muy notorio, todo también los docentes no es tan molesto como el que es hiperactivo, pero está totalmente colgado, ¿no? Acá en la imagen que estamos viendo hay una maestra que está enseñando y el chico está colgado, pero en verdad es un chico que está colgado siempre de las actitudes de los demás, ¿no? De lo que conversan uno, de lo que hacen otros, y de cualquier estímulo que entre al aula, ¿no? El déficit de atención cada vez se está dando más en los jóvenes porque estamos viendo que los chicos cada vez más están, digamos, hiperactivados por estímulos, ¿no? Y esta estimulación múltiple lo saca de foco, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con la publicación de neurocientíficas que hablan de un niño hiperestimulado con déficit de atención. Es una paradoja total, pero es una realidad. El foco, es decir, la capacidad de atención, tenemos una atención focalizada
y una atención dispersa. Yo ya les mandé el tipo de déficit, el tema de concentración, ¿no es cierto? O sea que ustedes al ver atención con los apuntes que ya les mandé, ya tienen todos los acompañamientos de la atención, ¿no? Una atención ampliada y una atención focalizada. El tema es que se ha exacerbado la atención ampliada y ello nos quita capacidad de hacer las cosas extremadamente bien. Es decir, dejamos de ser, digamos, más profesionales. Entonces nos quedamos a medio camino. Y es porque sustituimos la atención focalizada por la atención ampliada. Entonces estamos escuchando música y estudiamos, estamos viendo un partido y estudiamos, etcétera, etcétera, etcétera. A donde uno más observa cómo estas funciones se pelean entre ellas en la visión periférica y la visión focalizada. Todos tenemos una visión focalizada y una visión periférica. La visión periférica es la que nos permite salvar nuestra vida, porque si una moto viene y estamos bajando de la vereda, si la tenemos la visión ampliada, ¿no es cierto?, en juego, va a permitir que el movimiento de la sombra que vemos, no vemos algo con una gran nitidez, vemos como una especie de sombra que se nos aproxima y pegamos un salto hacia atrás y eso nos salva la vida, porque lo que hemos visto es un movimiento de una moto que ingresó al campo visual, pero no con las células que ven nitidez, sino con las células que ven movimiento. Lo mismo nos pasa al manejar. Si vamos conversando o si vamos súper concentrados en un pajarito que está en el pavimento, no vamos a ver una moto que se nos aproxima, quizás de contramano, pero se viene de contramano y lo hubiéramos visto con la visión periférica. No la vemos con la visión periférica porque hemos estado viendo un pajarito que está en el pavimento. Entonces tenemos que acostumbrarnos a usar los dos. Bueno, aquí es lo mismo. La atención focalizada y la atención ampliada. Hay otro tipo de focalización, pero eso lo dejo para que ustedes lo vean en los apuntes. No podemos estar hablando de todas ellas porque ocuparía todo el tiempo de la presentación. Pero les pido que vayan y lo lean. Y de ahí se van a dar cuenta cuántas variables hay de déficit de atención correspondiente con los diferentes tipos de atención que hay. Y para el uso justamente de qué estrategia usar, bueno, primera son la capacidad que mencionábamos antes, la capacidad de preguntar y no enseñar, la capacidad de enseñar preguntando, la capacidad de crear en la materia el libro de los por qué, la capacidad de motivar con cosas totalmente salidas de la currícula, cosas que los chicos se prendan, se sorprendan, participen. Entonces, salir de la monotonía. La clave es salir de la monotonía. Hay materia que les va a costar más, pero yo les mostré videos de un profesor de matemática que podríamos clasificar como una de las materias aburridas, y ustedes fíjense en que en ese video de acompañando el cuaderno de un maestro, que no me acuerdo el título bien, ese es un profesor de matemática y es brillante enseñando y produciendo atención desde los niños más chicos. Entonces ahí es cuando tomamos conciencia de que todos tenemos la capacidad de poner, crear alternativas cuando enseñamos aún las materias duras. Así que les pido por favor que a los que no lo han visto y no lo han guardado
a ese video, lo vuelvan a leer, y si necesitan otro de ese mismo autor, yo que he visto varios, quizás le pueda sugerir, aunque todos los de él son buenos, ¿no? Bueno, acá ya quedamos porque ustedes tienen material paralelo por los focos, y el tema esto de los otros los trillizos que acompañan a la tensión. En esta diapositiva uso el audio nada más que para enmarcar que no se olviden lo que hemos hablado de los apuntes de focos, de la capacidad de atención, y lo vuelcan como reverso, como herramientas para trabajar el déficit de atención. Y por otro lado, no se olviden que el déficit de atención tiene este tipo de paradoja, ¿no? Porque es uno de los motivos por los cuales se deja de estudiar, y generalmente nos encontramos con chicos que con alto nivel de inteligencia, aunque sabemos que la inteligencia en verdad la que más eficiente es la que estamos tratando ahora a través de los otros parámetros de formación, pero chicos con un nivel de coeficiente alto de inteligencia que abandonan sus estudios. Y es justamente porque el tener inteligencia hace generalmente que no los estimule seguir el ritmo del docente, y por otro lado que la rutina de por sí lo aburre. Entonces la rutina lo aburre, el ritmo les parece lento, hay estímulos continuos que él percibe y los otros ya han bloqueado, porque él lo que tiene es una poca capacidad para bloquear las interferencias. Entonces, las interferencias estas pueden ser externas y pueden ser internas. Las interferencias internas serían pensamientos, queda colgado con su propio pensamiento o con lo que va a hacer cuando llegue a la casa porque le han comprado una pecera. O son interferencias externas, que hay chicos que están haciendo una cosa, la otra, un pajarito que está y lo puede ver en el árbol y ya se quedó colgado, o tiene un déficit de atención asociado a una timidez, y la timidez es creativo, y el tímido al ser creativo ya está fantaseando en su mundo de fantasía y se ha metido en el déficit de atención. O sea, hay muchos perfiles, como lo decía, que coexisten, o sea, está en nosotros ir sacando el déficit de atención secundario del déficit de atención primario, ¿no? Así que aprovecho este espacio que tengo de audio en esta diapositiva para marcar eso. El otro tema es que al ser inteligente entra en esto de posponer, ¿no es cierto?, la actividad. Todos los chicos inteligentes posponen la actividad. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Posponen la actividad a tal punto que luego se acostumbran a jugar con la presión del reloj en contra, ¿no? Entonces posponen estudio hasta que ya el tiempo ya directamente les juega en contra. Entonces volvemos a lo que decíamos anteriormente en el otro video. Empezamos a disminuir la capacidad del foco, porque el foco ya no va a la lupa, directamente va al foco y nada más. Es decir, estudio nada más que para aprobar. Y nos perdemos mentes maravillosas de los chicos que rendirían 100% más porque
su déficit de atención está exacerbado por jugar contra el reloj. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Llegamos al otro perfil que muchas veces gente lo asocia mucho al perfil impulsivo y al perfil hiperactivo, cuando en verdad, ya vamos a ver, no tienen casi nada en común, fuera de algunas cuestiones, digamos, conductuales y actitudinales. Debajo subyacen mundos absolutamente diferentes. En el perfil impulsivo, que podría parecer de entrada que es intranquilo, que se mueve, que anda de un lado para el otro, rápidamente empezamos a notar facetas que lo separan netamente del perfil hiperactivo. Si bien tienen disconductas sociales, también sufren rechazo de los compañeros por el déficit de atención y no saben leer a los demás. Tienen tendencia a tener hiperactividad por su incapacidad de manejar el impulso, pero no porque sean hiperactivos de base. Tienen otro elemento que también los lleva a ser sumamente confundido con el hiperactivo, que es buscar situaciones de riesgo. También poseen cierta reactividad emocional, pero es mucho más notoria en el impulsivo que en el hiperactivo. O sea que hasta ahí iríamos como viendo elementos comunes. ¿Y a dónde empieza el tema de la diferencia? La diferencia justamente nace en la génesis. El perfil impulsivo, su génesis es su incapacidad de posponer un deseo. Y ahí sí que ya nos hemos puesto en un lugar totalmente diferente. El tema del impulsivo entonces nace en la incapacidad de posponer un deseo, lo cual nos lleva a la apetencia y por otro lado nos lleva a la carencia. Ambos son generadores de deseos y obviamente de impulsos. Otra característica del perfil impulsivo es que es, digamos, el deseo, una de las emociones que rápidamente llegan a la amígdala, por lo tanto es junto con el miedo y el enojo, la tercera perfil que tiene la tercera emoción más rápida para llegar a llegar hasta la amígdala cerebral y de ahí anclar en el tálamo para tomar el timón ya de la nave. Entonces, si estamos con que el perfil impulsivo es un deseo que no ha podido ser pospuesto, nos vamos rápidamente también a darnos cuenta que es un perfil que va a entrar rápidamente en la frustración. Entonces ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta cuando va a manejar un chico con impulso. Primero, que si logramos que ese chico posponga su deseo, vamos a aprender a que crezca y pueda modular sus impulsos. El otro elemento que es si logramos que pueda lograr ir modulando su frustración, vamos a lograr que vaya creciendo, o sea, rápidamente ya tenemos dos herramientas muy importantes para manejar el perfil impulsivo. Hacer práctica de posponer el deseo y hacer prácticas, ¿no es cierto?, para elaborar la frustración. Fíjense en ustedes, ya tenemos las dos herramientas básicas. Pero veamos un poquitito más el trasfondo, ¿no? El trasfondo del impulsivo, el posponer el deseo. Sabemos por definición, ¿no es cierto?, que el deseo
se puede, como decíamos antes, relacionar con la apetencia. Por lo tanto, ya nos vamos viendo que es un perfil que tiene un talón de Aquiles muy grande, que es la apetencia. Y la apetencia está íntimamente ligada al placer, íntimamente ligada al placer. Con lo cual ya vamos viendo esto que decíamos recién de los, de la cantidad de subperfiles, porque si vamos a hablar del, de como decía un autor francés del, que hablaba del almacén de los placeres, un libro que es de neurociencia, no, no es para nada, no tiene nada que ver con el placer en sí. Él dentro de esa definición de almacén de placeres decía que parece que es un almacén inagotable, creo que decía, porque teníamos los pequeños placeres, decía, hablaba de los placeres inocentes, los placeres engañosos, los placeres de la carne, los placeres del intelecto, placeres de la conversación, placeres de actividades como la pesca, el deporte, placeres del amor, placeres eh, del deber cumplido, también decía. Este, o sea, hablaba de una inmensidad de placer y ahí, en cada una de esas tenemos un perfil impulsivo. Seguramente hay muchísimos más, no me acuerdo mucho de todos, pero de cada placer él hacía un perfil. Vincent, que era el autor de neurociencia, que es francés. Eh, y, y, escribió todo un capítulo, me acuerdo de esos placeres. Eh, y él decía que, claro, el placer tiene una connotación biológica que lo sostiene, que nadie lo puede negar, ¿no es cierto?, que es la satisfacción de la, cualquier carencia o necesidad fisiológica. Pero rápidamente él entraba en otra segunda categoría que tiene con que el placer del registro del otro. Fíjense en cómo rápidamente cambia Vincent y sale de todos los placeres que de los perfiles, digamos, de los placeres ligados a a la, a la satisfacción del deseo para ser satisfecho y pasa a un segundo nivel donde él hablaba del placer de conocer al otro. ¿Y a qué no está hablando ahí? De la empatía, de todos los niveles de empatía. Entonces pasa como que el deseo tan tendencioso de satisfacer, digamos, la, la carne, por así decir, que son dentro de los deseos naturales, él hablaba también de que por un lado tiene otros placeres como la gloria, la riqueza y hasta la adicción. Todo eso entra dentro del placer. Entonces el perfil impulsivo es uno de los perfiles más proclive a caer en las adicciones y en caer en los deseos no naturales que son excesivos, ¿no? Y todos esos placeres excesivos son, digamos, una tendencia del perfil impulsivo. Y ahí vemos la necesidad de trabajar en los perfiles impulsivos el tema de los valores, tanto espirituales como morales. Entonces, trabajar el posponer el deseo, trabajar en los valores, trabajar en los valores espirituales, trabajar en los valores morales, trabajar en la, como decíamos en la primera parte, de poder elaborar
la frustración de no haber sido, poder satisfacer un deseo. Entonces, desde ahí es muy importante también conocer la limitación del placer para ir a la felicidad. O sea, el placer no tiene capacidad de transformarse en felicidad. Porque el placer, como todo deseo, es impulsivo y muy corto. El deseo es siempre de muy poco tiempo. Entonces el deseo se satisface y llega con la satisfacción y se agota. Salvo el placer que ya es extremo y que entra en otra categoría. No es el placer natural. Entonces el placer natural no puede llegar a la felicidad porque se agota en sí mismo. Tiene saciedad el placer. El placer normal tiene saciedad. El placer no natural no tiene saciedad. Entonces ahí rápidamente nos damos cuenta que tenemos una diferencia con el deseo, porque el deseo, hablamos de un deseo natural y un deseo no natural. Y el perfil impulsivo tiene tendencia al perfil del deseo no natural. Por eso es un perfil altamente proclive a las adicciones o a los excesos. La felicidad no resiste los excesos. El exceso y la felicidad son enemigos tremendos, son enemigos de la existencia, no pueden coexistir juntos. La felicidad justamente es en sí mismo la capacidad de modular el deseo, la conducta, la actitud. La felicidad diríamos que tiene la capacidad de darle significado a la vida porque justamente tiene la capacidad de vivir el instante encontrándole un significado a la vida. Entonces, desde ese lugar, la felicidad, ¿cuál es la clave de la felicidad? La alegría. Y la alegría no tiene nada que ver con el placer. El placer no natural, ¿no? El placer natural sí, pero el placer no natural no tiene nada que ver con la alegría. Eh, Justamente, fíjense en ustedes el contrasentido. Las personas psicópatas tienen placer en hacer sufrir. En cambio, la, la alegría no, no puede convivir con la maldad. La alegría no puede convivir con el sufrimiento del otro. La alegría no puede convivir con un pensamiento ni una actitud que dañe en otro. La alegría es el camino hacia la felicidad. El placer no. El placer se agota en sí mismo cuando ha sido saciado. El placer bueno. Y el placer malo, el peligro, porque cada exceso puede producir una enfermedad. Y cada placer no modulado es un riesgo, o sea que el perfil impulsivo es posiblemente uno de los perfiles más vulnerables de todos y quizás el más vulnerable. Bueno, acá en esta
diapositiva estamos tratando de hacer una especie de introducción a dos tipos de perfiles a los cuales los podríamos subclasificar como perfiles de vulnerabilidad ampliada, a donde tenemos que tener una mirada mucho más atenta y buscando los vaivenes, tanto actitudinales, gestuales y de estado del ánimo, que van a ser muy cambiantes, ¿no? Durante el año o durante las semanas. Y entonces es necesario estar muy atentos a signos indirectos, como lo que estamos hablando, ¿no? El caminar, la manera de comportarse, el cambio de conducta en cuanto al saludo, en cuanto a lo anímico, la interacción, si bien es escasa, pero si se aíslan más de lo que se podría estar aislado. En uno de ellos, de estos dos perfiles, hay una posibilidad de empatía más lograda, de empatía sintónica, que es la que tenemos que tener, más lograda que con el otro perfil, que es más tendiente al mutismo, ¿no? Pero en ambos es muy importante el perfil del docente, ¿no? A donde en la figura del docente ya más lo que hablábamos antes, es decir, la manera de ser, ¿no? En el rol. Entonces, esta mirada que más allá de la boca sonríen los ojos, que hay una especie de yo te comprendo, yo te entiendo, conmigo estás bien, te vas a sentir segura, puedes contar conmigo, etcétera, esa mirada, ¿no? Y además esta actitud de bondadosa, comprensiva, sin sobreprotección, ¿no? Esto hay que remarcarlo mucho en estos niveles. Así que aquí esta diapositiva es como preavisándonos que tenemos que estar atentos, ¿no? El candelabro prendido, porque por omisión podemos, sin darnos cuenta, evitar prevenir situaciones, ¿no? Así que eso es muy importante. Bueno, acá estamos frente a uno de los perfiles también que tenemos que ser cuidadosos y al mismo tiempo meticulosos, ¿no? El perfil evitativo es uno de los, junto con el melancólico y también un poco con algunos perfiles de algunos tímidos, pero este perfil, el evitativo, es un perfil que hay que seguirlo muy de cerca y tener siempre en cuenta de que en cuanto ya lo diagnosticamos, que es fácil de diagnosticar, estoy hablando de perfil, ¿no? Uso el término diagnosticar por un defecto de formación médica, pero cuando ya lo hemos observado al perfil y ya lo tenemos identificado, automáticamente hay que buscar cuál es el rol del docente que va a acompañarlo, porque tiene que tener, más allá de que siempre hay tutores y se pone el vínculo como un elemento fundamental en los colegios privados, sobre todo los religiosos, estos son chicos a los cuales, sin sobreprotegerlos,
hay que crearles un acompañamiento continuo. Y continuo me refiero a todos los días del año. Es un chico que tiene maravillosos dones, pero está en la vulnerabilidad que estos chicos son los que terminan siendo, desgraciadamente, víctimas de personas que a su vez tienen trastornos psicopáticos, o si aunque no sean psicopáticos, personas que, por ejemplo, buscan relaciones de codependencia. Entonces no es una psicopatía, pero tampoco es algo funcional. Y estos chicos son muy proclives a ser codependientes. Entonces vemos un padre dominante, no digamos un padre golpeador, digamos directamente una persona dominante, pero solamente dominante con ella. Y se da mucha paradoja, ¿no? A mí me ha tocado mucho trabajar con el esposo dominante y yo pedir una entrevista con el esposo y después veo que a su vez la imagen dominante, la madre del esposo, o sea, la suegra de la chica, ¿no? También se da en los varones, ¿no? Pero se da mucho más frecuentemente en la mujer. El grado, digamos, disfuncional estoy hablando, ¿no? Entonces, acá es donde tenemos que extremar el acompañar para que estos chicos tengan continuamente que levantar su autoestima. Hay que hacerle ver los dones que tiene y los valores implícitos que todos los tenemos. Hay que hacer lo que asienten bien para evitar que el perfil vaya trastocando valores, trastocando la autoestima. Desgraciadamente sería ideal poder decir que ustedes lo pueden diagnosticar a tiempo, ¿no? Ustedes ya hacen un diagnóstico tardío, desgraciadamente. Los que podrían hacer un diagnóstico precoz son los pediatras, pero no están formados. No están formados porque a todo lo que sería salud mental lo dejan para el neurólogo. El neurólogo a su vez no le interesa el perfil evitativo porque el neurólogo está buscando síntomas. Entonces el perfil evitativo no lo va a diagnosticar. Entonces no lo va a ver el neurólogo, no lo va a ver el pediatra porque no está formado y nos quedaría una niñera que a su vez tuviera un rol que le daría la característica de su funcionamiento, de su rol, digamos, un perfil con características de bondad, de poder registrar al otro con sintonía, no con empatía, sino empatía sintónica, capaz de crear espacios de intimidad y de confianza, que la mirada sea una mirada alegre para compensar esta mirada de angustia y de tristeza que tienen ellos. Y una capacidad de estas personas a su vez de hacer que la intimidad y la confianza los lleven a hablar de sí mismos. O sea, son unas características muy especiales para acompañar un perfil evitativo si es que fuera una niñera. Pero esa misma característica hay que buscarla
aunque lleguemos tarde a los 3 años, porque estos son síntomas que empiezan en el vientre materno a dar síntomas y luego, si las madres, generalmente ya viene una historia acá, ¿no? Las madres, a su vez, es muy probable que ya tengan el perfil evitativo o sean tímidos o melancólicos y ya dan lugar a que el perfil evitativo ya, si no ha sido heredado, se vaya produciendo fenomenológicamente. Los chicos que tienen perfil evitativo tienen una hipersensibilidad a lo que sucede a su alrededor. Entonces tienen 8 meses y ya perciben que la madre no sintoniza con eso. Ningún otro perfil hace eso. Obviamente que los chicos que no tengan este perfil y la madre no lo registraba, porque volvemos al mismo tema, da la mamadera renegando con los otros chicos, discute con su esposo, discute con si vive en una familia donde conviven la pareja de origen con la pareja nuclear, o sea, viven con los padres y quizás con una hermana que todavía no se casó. Bueno, todo eso hace que todas esas discusiones, esas interactividades, desde el embarazo el chiquito tienda a saltar en el vientre, pero no como vimos en el Evangelio de saltar de alegría, se saltan desde la angustia, saltan del miedo, saltan desde el temor, porque no nos olvidemos que los estímulos que van con la adrenalina despiertan temor en el feto. Entonces ya vamos a tener un chico temeroso, ¿no es cierto? Que puede ser un tímido y va a ser un temeroso, tímido y evitativo. Entonces, pueden darse muchos perfiles cuando nacen, pero si además tiende a ser un perfil evitativo, el que más se va a notar es el perfil evitativo. Si los chiquitos cuando nacen notan la disintonía con la madre o con cualquier familiar, va a rehuir el contacto y cada vez más va a tender a no mirar a los ojos. Todas las personas que tienen tendencia a no mirar a los ojos tienen un poco de perfil interactivo. Es posible que el medio le haya facilitado el salir de ese perfil evitativo porque encontró personas que compensaron, que sintonizaban con ellos, que lo acompañaban. Entonces, no se nota mucho el perfil evitativo, solo el hecho de que están mirando hacia adelante y no a la persona con la cual están hablando. Hoy en día, muchas personas evitan el enriquecerse con el contacto con los otros, y no porque sean evitativos, sino porque se han vuelto evitativos. No miran. Con no mirar, rehuyen el estar en contacto. Cuando uno rehuye el estar en contacto, entra en otros estímulos, ¿no? Y ahí es cuando vemos como gente que se conecta en internet con otra persona y está respondiendo los mensajes de la otra persona y a su vez nos contesta a nosotros. Es un perfil evitativo, no genético, es un perfil evitativo fenomenológico, es decir, del contexto. Se ha vuelto evitativa la persona y son las personas que después, teniendo todo bien en la casa, buscan cosas afuera de la casa, ¿no? De aburrido nomás.
Entonces de golpe empezamos a tener problemas de la pareja porque en la casa estamos aburridos, pues internet más entretenido. Y eso es un perfil evitativo, secundario, pero es un perfil evitativo. Es muchísimo lo que podemos hablar del perfil evitativo, solo quisiera marcar determinadas cosas. Son chicos que pueden ser abusados, pueden ser maltratados, pueden ser llevados a niveles patológicos, de relaciones patológicas. Entonces es un chico al cual lo tenemos que cuidar como una perla porque necesitamos que todo ser humano sabemos que necesita ser cuidado, más un niño, pero estos niños deben ser no sobreprotegidos, ¿no? Nada que ver, tienen que ser acompañados, pero acompañados desde el afecto, acompañados del cariño, desde la sintonía, desde no la compasión, porque no es ese el rol. No tenemos que ser compasivos, tenemos que ser sintónicos. Entonces, ese grado de sintonía, con alegría, hacerlos que manifiesten la capacidad de la alegría, que sus ojos vuelvan a brillar, que vuelvan a principio que lo hagan en intimidad y confianza, pero después, como el tímido, salgan de ese aislamiento y empiezan a ser como el tímido, que hacen 2 amiguitos, 3 amiguitos, y ahí el evitativo descubre un mundo, donde él puede ser él. Tienen una gran capacidad de expresarse a través del arte, entonces todo lo que es arte tiene que ser incentivado. Todo lo que es arte tiene que ser muy incentivado. Al dibujo, a la música, a la oratoria, todas las artes, todas. Son chicos a los que hay que incentivarlos a que practiquen artes. No se olviden del tema del lenguaje. El lenguaje hoy en día se ha descubierto hace pocos años que no tampoco desde el punto de vista de la patología. Ya en el Alzheimer hace muchísimos años que se dice que aprender otras lenguas era una muy buena herramienta para evitar el avance de esta enfermedad. Pero después han ido apareciendo otras cosas con el tema de aprender lenguas. Y el perfil evitativo es uno de los que entran prioritariamente aquí. Son chicos que hay que entrar desde pequeño en las otras lenguas. Y promover que los padres enseñen lengua a los chicos, ¿no? Entonces estos chicos cuando tienen la capacidad de estudiar lenguas, la base que del cerebro nuestro tiene redes muy útiles. Los redes de los valores es muy útil. Por eso es tan importante enseñar valores desde la primera infancia, porque ya está la red hecha. La otra red que ya está hecha y que se va a podar si no la estimulamos es la de las lenguas. Si estimulamos las lenguas, le damos, junto con la de los valores y junto obviamente a la espiritualidad, una gran base de cimiento a la capacidad emocional y a la capacidad introspectiva de los niños. Los niños, mientras más lengua tienen, más lengua aprenden, más capacidad de preguntarse tienen. Y mientras más capacidad de preguntarse tienen, más crecimiento emocional y espiritual tienen. O sea que hoy está íntimamente relacionado la capacidad del lenguaje, la espiritualidad, los valores con el crecimiento emocional y espiritual en las edades adultas. Y obviamente con la memoria. Mientras más base tenemos abajo, más base sustentable tenemos arriba en la corteza.
Entonces eso hace que alteraciones de la memoria sean mucho más fáciles de acompañar hasta edades de la tercera edad a la ancianidad ya, sin que un Alzheimer lleve al deterioro que nos tiene acostumbrados, ¿no? Bueno, entonces muchas pilas para acompañar al perfil evitativo.